Fue la última palabra que oí de mi hijo, antes de un silencio que duró más de un año. Moscas, señaló la ventana, mi patio trasero, la vida que su madre y yo construimos con nuestras propias manos, y dijo que el futuro no pertenecía a aquellas mis moscas. La palabra quedó en el aire, pesada, cortante, más violenta que el ruido de la lluvia que caía afuera. En ese momento, en aquella mesa de madera que yo mismo hice, con un frío contrato bajo su mano, ya no vi a mi niño. Vi a un extraño, un hombre con los ojos de su suegro, un hombre que contaba la vida en hectáreas y cifras, y no en floraciones y zumbidos. Él no solo quería mi tierra, quería borrar mi historia, mi propósito, el olor a cera y miel que impregnaba cada tabla de aquella casa. Respiré hondo, lo miré fijamente a los ojos, buscando algo del niño que un día se maravilló con la primera abeja que se posó en su dedo. No lo encontré. Entonces, con la mano firme, la misma mano que tantas veces amparó reinas y cuidó de enjambres, tomé el bolígrafo y firmé mi nombre en aquel papel. Ellos sonrieron, una sonrisa de victoria, de negocio cerrado. Pocos sabían que no estaba firmando una renuncia, estaba firmando un comienzo, el comienzo de su fin y el comienzo de una lección que la tierra y mis moscas se encargarían de enseñar. Escucha esta historia hasta el final, suscríbete al canal y dime, ¿qué harías en mi lugar? ¿Y desde dónde estás viendo? Mi nombre es Amador Flores. Hoy, con mis 79 años, el sol ya ha dibujado tantos mapas en mi piel que ni yo mismo puedo contar los caminos. Mis manos son gruesas, callosas de levantar cajas y trabajar la tierra, pero la gente se asombra de la delicadeza que aún guardan. Es que para cuidar de las abejas, amigo mío, la fuerza tiene que residir en el alma, no en el brazo. El toque debe ser más ligero que el posarse de una pata sobre el polen. Hablo poco, es verdad. Desde que mi Flora se fue, creo que converso más con mis niñas aladas que con la gente. Ellas entienden el silencio, y a diferencia de mucha gente, siempre responden, cada una con su zumbido, contando las noticias del campo. Nunca me vi como un productor de miel, un apicultor, como dicen en los papeles. Esa es una palabra fría, una palabra de negocios. Soy un guardián de zumbidos, un celador de la pulsación del mundo. Porque eso es lo que hacen, ¿sabes? Mantienen el corazón de la tierra latiendo. Sin su trabajo, sin esa danza de flor en flor, la vida entera se detiene. Es una sabiduría simple, que cualquiera puede ver si se detiene a mirar. El dinero, los tractores, los edificios, nada de eso alimenta de verdad. Lo que alimenta es el grano que solo prospera porque una abeja hizo su servicio, humilde y silencioso. Y ese era mi trabajo, garantizar que tuvieran un lugar seguro para trabajar en paz. Nací y me crié aquí mismo, en estas sierras de Santa Catarina. Mi cuna fue el olor a monte mojado y el silbido del viento frío en las grietas de las araucarias. Aprendí a caminar pisando raíces de árboles, a predecir la lluvia por la forma en que las hojas se giraban. Esta tierra no es un bien, un lote, un número de matrícula en el registro. Corre por mi sangre. Cuando piso descalzo este suelo, siento las raíces de los árboles como si fueran mis propias venas. Conozco cada palmo, cada fuente de agua, cada matorral que da la flor preferida de una especie de abeja que casi nadie más conoce. Pertenecer a un lugar es eso. No es tener un documento. Es conocer su alma. Mis valores no los aprendí en los libros. Los aprendí mirando dentro de una colmena. La paciencia de esperar la floración correcta, sin apresurar a la naturaleza. La cooperación, de ver a miles de seres trabajando juntos por un bien mayor, sin egoísmo, sin que uno quiera ser más que el otro. Y principalmente, aprendí el valor del silencio. En la colmena no hay gritos, no hay órdenes. Todo funciona en la más perfecta armonía, en una comunicación que no escuchamos, solo sentimos. Es una lección que el mundo de los hombres ha olvidado, un mundo ruidoso, apresurado, donde todos quieren hablar al mismo tiempo y nadie se escucha. Un mundo que mi hijo, desafortunadamente, eligió para vivir. La vida, antes de que todo esto se convirtiera en este polvo amargo, se medía por el calendario de las flores. Sabía que la primavera
había llegado de verdad no por la hoja del calendario en la pared, sino por el perfume dulzón de las flores de naranjo que invadía la casa. El invierno llegaba con el olor a leña, quemándose en la estufa, y el sabor fuerte de la miel de eucalipto. La rutina era despertar antes que el sol, tomar mi café en la galería, sintiendo el sereno y escuchando el primer zumbido del día. Era una vida de paz, de propósito. Cada frasco de miel que cosechaba no era un producto, era una historia líquida, la historia de un año entero de sol, de lluvia y de trabajo incansable de mis niñas. Era el paraíso, nuestro paraíso. Ah, mi Flora, si esta tierra tiene alma, es porque ella plantó aquí su corazón. Flora no caminaba por el monte, conversaba con él. Tenía una forma de tocar las hojas que parecía pedir permiso, un respeto que nunca más vi en nadie. Su risa, amigo mío, su risa parecía el sonido de un arroyo corriendo sobre piedras lisas. Decía que las abejas eran las chismosas del jardín, que traían las noticias de qué flor se abriría al día siguiente. Fue ella quien eligió este lugar. Miró esta colina, que para todos era solo un cerro de maleza y termitas, y dijo: «Es aquí, Amador, es aquí donde las abejas serán reinas». Y para mí su palabra era la única ley que importaba. Recuerdo el día que cerramos el trato. El hombre que nos vendió se rió de nosotros. Dijo que nos estaba vendiendo un problema, un pedazo de tierra que no servía ni para plantar yuca. Flora solo sonrió, tomó un puñado de tierra en la mano, lo olió y dijo que el hombre no entendía el perfume de la tierra buena, de la tierra viva. Ella veía el futuro, veía los árboles que íbamos a plantar, el olor de las flores que lo cubrirían todo. Aquel día no compramos un terreno. Hicimos un pacto con un pedazo del mundo, una promesa de que aquí la vida sería tratada con la realeza que merece. Y cada abeja que vino a vivir con nosotros fue testigo de nuestra promesa. Nuestra casa la levantamos con nuestras propias manos. Cada tabla fue aserrada y clavada por nosotros. Yo me encargaba de la estructura, de la madera, y Flora se encargaba de los detalles, del encaje, de la forma en que la ventana se abriría para recibir el primer sol de la mañana. El olor a pino nuevo se mezclaba con el olor del café que ella colaba al final de la tarde. No había lujos, no. Nuestro lujo era la madera cálida bajo los pies. Era la vista del bosque desde la ventana de la cocina. Era dormirse con el zumbido suave y constante de las colmenas, como si la casa entera ronroneara de tan contenta. La casa nunca fue un refugio contra la naturaleza. Era un nido, hecho con las ramas del lugar. Cuando Vinicius nació, aquel nido se convirtió en un reino. Su llanto al principio asustó a las abejas, pero pronto se acostumbraron. Era un niño curioso, de pies en el suelo, que no le tenía miedo a los animales. Lo recuerdo con unos 5 años, sentado en el césped, completamente inmóvil, solo para que una mariposa azul se posara en su rodilla. Sus ojos brillaban con una fascinación que parecía que iba a durar para siempre. Flora y yo nos mirábamos y estábamos seguros. Nuestro guardián más joven había llegado. Le enseñamos los nombres de los árboles, el canto de los pájaros, el respeto por el trabajo minúsculo y gigante de nuestras abejas. Él parecía entender, parecía. Pero la gran ciudad tiene un canto de sirena con el que el monte no puede competir. En la escuela sus amigos tenían videojuegos, zapatillas de marca, hablaban de viajes a la playa. Y Vinicius comenzó a sentir vergüenza. Vergüenza de mis manos sucias de tierra, vergüenza del olor a humo del ahumador que se pegaba a mi ropa, vergüenza de vivir en un lugar donde el único ruido era el de la naturaleza. La fascinación en sus ojos fue siendo reemplazada por una inquietud, una prisa, un deseo de tener cosas que la tierra no podía dar. Dejó de preguntar el nombre de las plantas y comenzó a preguntar el precio de las cosas. Y ahí supe que había comenzado a perder a mi hijo. El golpe final llegó cuando trajo a la familia de su novia a conocernos. El suegro, Claudio, un hombre que parecía hecho de cemento, me estrechó la mano mirando por encima de mi hombro, midiendo mi tierra con los ojos. Él no veía árboles, veía madera. No veía el campo de flores silvestres, veía espacio para plantar soja. Tatián, la esposa de mi hijo, hizo una mueca al vaso de agua del manantial que Flora le ofreció,
preguntando si era filtrada. Eran de un mundo donde todo lo natural es sospechoso y todo lo valioso necesita tener una etiqueta con el precio. Y Vinicius, mi niño, solo asentía con la cabeza, ansioso por agradar. Aquella tarde fue un entierro, el entierro de nuestra esperanza. Se sentaron en nuestra galería, el lugar más sagrado de la casa, y hablaron de agrotóxicos, de productividad, de mercado de commodities, palabras que sonaban como groserías bajo nuestro techo. Flora, con su elegancia, intentó hablar de la importancia de los polinizadores, de nuestra miel rara. El suegro de Vinicius soltó una risita y dijo que las abejas no pagan las facturas. Y mi hijo no me defendió. Se quedó callado mirando al suelo, como si estuviera de acuerdo. Aquel día nuestra casa, que siempre estuvo llena de vida, se llenó de un silencio pesado, enfermo. Después de que Flora se fue, el abismo se hizo aún más grande. Las llamadas de Vinicius eran rápidas, eficientes. No preguntaba por mi salud, por mi soledad. Preguntaba si no me parecía que la finca era demasiado grande para un hombre solo, si ya había pensado en invertir el valor de la tierra en algo más rentable. Su voz ya no era la de mi hijo, era la voz de un corredor de bienes raíces, la voz de su suegro. Cada llamada era una palada de tierra arrojada sobre lo que habíamos sido. Él no quería saber de mí, quería mi suelo, mi último pedazo del mundo que todavía compartía con la memoria de mi mujer. Ellos no entendían el secreto de aquí. El tesoro no era el terreno, era una abejita diminuta, sin aguijón, arisca, que solo existe aquí en esta sierra. Una abeja que Flora y yo apodamos abeja diamante. La miel que produce es casi negra, densa, con un poder curativo que la ciencia recién ahora está comenzando a entender. Era nuestra joya, el resultado de décadas de cuidado, de cultivo de las flores correctas, de protección. Para mí, aquella miel era la prueba de que la naturaleza, cuando es respetada, te devuelve el regalo en forma de milagro. Para ellos, era solo un recurso más a ser explotado hasta agotarse. Incluso después de todo, todavía encontraba mi paz. Me despertaba, colaba mi café e iba a conversar con ellas. Cuidar de las cajas, ver la danza de las pecoreadoras volviendo llenas de polen, era mi oración. Era mi manera de mantener a Flora cerca. La sentía en el perfume del romero que ella plantó, en la brisa que mecía el carillón de viento que ella colgó en la galería. La finca no era un bien material, era el guardián de mi memoria, de mi amor. Era la última cosa que todavía tenía sentido en un mundo que se había puesto patas arriba. Y era eso, lo que querían quitarme. No la tierra, mi alma. Llegaron. Una tarde de lluvia, de esas lluvias densas de invierno que lavan la sierra y dejan un fuerte olor a tierra mojada en el aire. Su coche, grande y negro, ensució de barro el camino de piedras que Flora y yo hicimos con las manos. Entraron sin limpiarse los pies, trayendo a la casa el olor a ciudad, a prisa, a cosa artificial. Eran tres. Claudio, con su traje que parecía una armadura, Tatiane, con una mirada que medía el valor de cada mueble, y Vinicius, mi hijo, que no me miraba a los ojos. No, hubo una bendición, papá. No hubo un abrazo. El aire de la sala, que siempre fue ligero, se volvió denso, difícil de respirar. Supe allí que la verdadera tormenta no estaba afuera. Les ofrecí un café, por educación, por la costumbre de toda una vida de recibir bien a la gente. Claudio hizo un gesto con la mano, como quien espanta a un bicho. No se sentó a conversar. Fue directo al grano. Arrojó una carpeta blanca sobre mi mesa de canela, la mesa donde Flora y yo partimos el pan durante 50 años. La carpeta hizo un ruido seco, un sonido de oficina, un sonido de fin. Dentro de ella, lo sabía, no había una propuesta, había una sentencia, y ellos allí, de pie, frente a mí, parecían tres verdugos, esperando que yo mismo leyera mi orden de ejecución, la orden que mandaba derribar mi mundo. Fue Claudio quien habló primero, con esa voz de quien está acostumbrado a dar órdenes y nunca ser cuestionado. Dijo que estaba siendo egoísta, que estaba sentado sobre un activo, sobre una tierra productiva, mientras el progreso esperaba. Usó palabras que nunca había oído dentro de mi casa. Habló de logística,
de despacho de cosecha, de cómo mi finca era la pieza que faltaba en su imperio de soja. Hablaba de mi hogar, de mi santuario, como si fuera una pieza en un tablero, un obstáculo a ser removido. Y lo más doloroso era ver a mi hijo a su lado, asintiendo con la cabeza, de acuerdo con todo. Tatiane, la nuera, vino con otro tipo de veneno, el veneno de la falsa preocupación. Con una voz mansa que no combinaba con la dureza de su mirada, dijo que estaban pensando en mí, en mi edad, en mi bienestar. Dijo que ya no necesitaba esa dura faena, que merecía un descanso en un apartamento en la ciudad, con portero, con comodidades. Intentaba pintar mi vida, mi alegría, como una carga. Intentaba convencerme de que mi propósito era una antiguaya, un estorbo. Era una forma cruel de llamarme inútil, de declararme incapaz, pero disfrazándolo con palabras dulces, como quien da un remedio amargo con una cucharada de miel. Mientras ellos hablaban no dije nada. Mi mirada se perdió en la ventana. La lluvia golpeaba el vidrio y escurría, y afuera veía las flores que Flora plantó meciéndose con el viento, firmes, resistiendo. Me aferré a esa imagen. El mundo de ellos estaba hecho de ruido, de palabras, de papeles. Mi mundo estaba hecho de raíces, de silencio, de resistencia. Creían que la fuerza estaba en el grito, en la presión, pero la verdadera fuerza, amigo mío, está en la raíz que sujeta al árbol en medio del vendaval. Y yo en ese momento estaba buscando mis raíces, aferrándome a la memoria de Flora para no derrumbarme ante aquella tormenta humana. Entonces, Vinicius habló, y su voz cortó más profundo que la de su suegro. Intentó parecer razonable, el hijo bueno que quiere lo mejor para el padre anciano. Papá, tenemos que ser prácticos. El mundo ha cambiado. El futuro es el agronegocio. Ya no se puede vivir de unas cuantas cajas de abejas. Habló, como si mi vida, la vida de su madre, hubiera sido una fantasía, un sueño que necesitaba terminar. Quería que yo creyera que el amor que plantamos en esa tierra era menos real que el lucro que la soja podía dar. No me estaba pidiendo que vendiera un terreno. Me estaba pidiendo que admitiera que mi vida entera había sido un error. Viendo mi silencio, pasaron a la amenaza. Claudio dijo, con todas las letras, que si no firmaba por las buenas, me quitarían la tierra de todos modos. Tenían abogados, tenían contactos, tenían formas de conseguir un informe médico que me declarara incapaz, que dirían que estaba senil, que ya no respondía por mí mismo. Y esa fue la mayor de las violencias. No solo querían mi tierra, querían robar mi lucidez, mi dignidad, mi voz. Querían convertirme en un viejo loco para que su codicia pareciera un acto de caridad, de protección. Querían borrar no solo mi futuro, sino también mi pasado. Fue ahí que la máscara de Vinicius cayó. Viendo que nada me conmovía, la desesperación y la rabia se apoderaron de él. Se levantó, caminó hasta la ventana y miró mi apiario con un desprecio que nunca olvidaré. Y entonces lo dijo. Me miró a mí, a su padre, y la voz salió rasgada, llena de una vergüenza que no era suya, pero que él se tragó como si lo fuera. Papá, esto se acabó. El futuro es la soja, no estas tus moscas. La palabra resonó en la sala de madera. Moscas. Redujo la obra de una vida, la pulsación de millones de corazones alados, el milagro de la polinización, a un bicho sucio, insignificante. Después de aquella palabra, el silencio que se hizo en la sala fue el silencio de una tumba. La lluvia afuera parecía haberse detenido. El mundo entero contuvo la respiración. Moscas. Mi hijo acababa de escupir en el legado de su propia madre. Había renegado del suelo que lo vio nacer. Miré profundamente a sus ojos y no vi nada. Ningún arrepentimiento, ninguna duda. Solo la prisa, la codicia, el reflejo de su suegro. En aquel silencio no sentí rabia. Sentí una calma fría, una claridad terrible. Entendí que mi hijo ya se había ido hacía mucho tiempo y que el hombre que estaba allí frente a mí era un desconocido al que le iba a enseñar una última lección. No discutí, no gasté ni una palabra más, ni una gota más de saliva con ellos. Las palabras no iban a traer a mi hijo de vuelta. En silencio, estiré mi mano y tomé el bolígrafo barato que trajeron. Su plástico era frío, liso, diferente a cualquier herramienta que
hubiera sostenido en mi vida. Mi mano, acostumbrada a la madera, a la tierra, a la cera tibia, encontró aquel objeto extraño, pero no tembló. Miré el papel, aquellas letras diminutas que intentaban resumir una vida entera a un valor en dinero, y sentí pena, pena de ellos, por la pobreza de espíritu, por la ceguera del alma, por creer que lo que tenía valor allí podía ser comprado o vendido. Con un trazo firme, el mismo que usé para firmar el acta de nacimiento de Vinicius, dibujé mi nombre al final de la página. Uno por uno fueron soltando el aire aliviados. Claudio esbozó una sonrisa fina de quien acaba de rematar un lote. Tatiane se arregló el pelo, sintiéndose ya la dueña del lugar. Y mi hijo, él suspiró, como si se hubiera quitado un peso de encima, el peso de tener un padre que me encajaba en su mundo. Empujé la carpeta de vuelta hacia ellos, lentamente. Me miraron con una mezcla de triunfo y compasión, como se mira a un viejo que finalmente ha cedido, que ha perdido la pelea, y dejé que creyeran eso. Su victoria era mi cebo. Fue entonces cuando hablé, con voz serena, casi un susurro. Solo pido una cosa. Dejadme pasar esta noche aquí. Solo. Necesito despedirme de las colmenas. Claudio miró a Vinicius, levantando una ceja, como diciendo, ¡qué viejo loco! Mi hijo, queriendo acabar con aquello de una vez, aceptó al instante. Claro, papá, siéntete cómodo. Volvemos mañana temprano para arreglar el resto. Creyeron que era la petición sentimental de un hombre derrotado, una última caricia a su mundo que se derrumbaba. Pocos sabían que no iba a despedirme de nada. Iba a hacer una mudanza, la mudanza más importante de todas, la que ellos nunca serían capaces de ver. Tan pronto como el ruido de su coche desapareció en el camino, la casa pareció respirar de nuevo. La lluvia se había convertido en una llovizna fina. No empecé a empacar mi ropa, mis libros, las fotos de Flora. Me quedé allí, sentado en la misma silla, viendo llegar la noche por la ventana. No estaba de luto por la tierra. La tierra continúa, la tierra se rehace. Estaba de luto por el niño que un día se maravilló con una mariposa azul, y como todo luto, necesitaba ser vivido en silencio, en paz, antes de la acción. Dejé que el dolor de esa pérdida lavara mi alma, para que al día siguiente mi corazón estuviera limpio, listo para lo que debía hacerse. Cuando la oscuridad fue completa, me levanté. Me puse mi chaqueta de trabajo, esa que tiene el olor a propóleo y humo impregnado, mi segunda piel. Tomé mi linterna de mano y una pequeña caja de madera que yo mismo había hecho años atrás, especialmente para esta ocasión. Siempre supe que este día podría llegar. Tenemos que estar preparados para los inviernos de la vida. Salía la noche húmeda. El haz de luz de la linterna danzaba sobre las hojas mojadas, revelando el camino. Los sonidos de la noche, los grillos, las lechuzas, no me asustaban. Eran la orquesta de mi casa, y yo me dirigía a mi último acto como director de aquel lugar. No fui de colmena en colmena. Fui directamente a la más antigua, la que está debajo de un lapacho que Flora y yo plantamos, la colmena madre, el corazón de todo, la casa de la reina de la abeja diamante. Me acerqué y, como siempre hacía, anuncié mi presencia con un silbido bajo. Sé que parece locura de viejo, pero yo conversaba con ellas. Pedí permiso. Les expliqué en voz baja que íbamos a necesitar hacer un viaje, que su casa iba a cambiar de lugar, pero que la familia continuaría unida. Las guardianas en la entrada de la colmena se agitaron, pero no me atacaron. Conocían mi olor, mi voz, mi alma. Confiaban en mí. Con la delicadeza de un cirujano, usando solo un poco de humo para calmarlas, abrí la colmena. El olor dulce y fuerte a miel y cera llenó el aire. Mis ojos entrenados encontraron a la reina casi de inmediato. Era más grande, más oscura, con un brillo en su cuerpo que parecía realmente un diamante negro. Con un instrumento que yo creé, una pinza suave, la tomé con cuidado. Caminó sobre mi mano tranquila. La coloqué dentro de la pequeña caja de madera, junto con un panal de miel para el viaje y una docena de obreras para cuidarla. No estaba robando. Estaba salvando la monarquía, el futuro, el linaje entero. Cerré la caja con cuidado y la sostuve contra mi pecho. Estaba tibia, viva. Miré a mi alrededor, a las colinas oscuras, al perfil de mi casa contra el cielo que comenzaba a clarear.
No era una mirada de tristeza, era una mirada de gratitud. Aquel lugar me lo había dado todo. Mi amor, mi hijo, mi sustento, mi propósito. Y ahora yo estaba correspondiendo, salvando la parte más preciosa de él, de un futuro de veneno y destrucción. La tierra se quedaría, pero su secreto, el alma viva que hacía sagrado aquel suelo, esa se iba conmigo. Compraron el cuerpo, pero yo estaba huyendo con el corazón. Antes de que el primer rayo de sol tocara la cima de los árboles, ya estaba en el camino de tierra. Llevaba solo una pequeña mochila con una muda de ropa y la cajita de madera que sostenía como si fuera la cosa más valiosa del mundo. Y lo era. No miré hacia atrás. Un guardián no abandona su puesto, solo cambia la ubicación del tesoro a un lugar más seguro. Y yo sabía exactamente a dónde iba. Mientras mi hijo y sus suegros dormían, soñando con tractores y ganancias, yo caminaba hacia un nuevo comienzo, llevando conmigo un zumbido de esperanza y a la reina de mi pequeño e infinito reino. Mi destino no era un asilo, ni una habitación de favor en casa de un pariente. Mi destino era el Instituto de Biología de una gran universidad. Hacía años que intercambiaba cartas con una profesora de allí, la doctora Elena, una joven inteligente que estaba fascinada por mis abejas diamante. Yo le enviaba muestras de la miel y ella me enviaba libros, estudios. Siempre me decía: «Don Amador, usted no tiene un apiario, usted tiene un laboratorio a cielo abierto». Y fue hacia la puerta de su laboratorio que caminé. Llegué con las botas aún sucias del barro de 1900, mi finca, con mi mochila en la espalda y mi cajita en el pecho. Y fui recibido no con pena, sino con un abrazo y un respeto que hacía mucho tiempo no sentía. Me dieron una habitación pequeña, pero muy limpia, en el ala de los investigadores visitantes. La ventana no daba a la sierra, daba a un patio donde los estudiantes pasaban conversando, riendo. Era un ruido diferente al que estaba acostumbrado, un ruido de gente joven, de futuro. La cama era blanda, la ducha tenía agua caliente al instante. Era cómodo, pero no era un hogar. Un hogar tiene olor, tiene memoria pegada en las paredes. Aquello era un lugar de paso, pero no me sentí triste. Entendí que, a mi edad, quizás todos los lugares son de paso, y lo importante no es el lugar donde uno duerme, sino el lugar donde nuestro propósito puede continuar vivo y pulsando. Mi primera tarea no fue deshacer la maleta, fue instalar a mi reina. La doctora Elena y su equipo habían preparado una colmena de observación en un invernadero climatizado, un verdadero palacio para mis abejas, con el mismo cuidado de siempre, pero ahora con un grupo de jóvenes de bata blanca, mirándome en silencio. Abrí la cajita y presenté a la reina a su nuevo hogar. Salió, caminó por el panal nuevo, y las obreras pronto comenzaron el trabajo de organizar todo. Vi en los ojos de aquellos estudiantes la misma fascinación que Vinicius tenía cuando era niño, y sentí, por primera vez en mucho tiempo, una pizca de esperanza en la humanidad. Me dieron un título bonito: investigador residente. Pero mi trabajo era el mismo de siempre: ser el guardián de las abejas. La diferencia es que ahora tenía una audiencia. Les enseñaba a aquellos doctores cosas que no encontraban en los libros. Les enseñé que el zumbido de la colmena cambia de tono cuando va a llegar la lluvia. Les enseñé a identificar por el olor del aire qué floración estaba en su apogeo. Les conté las historias de mi flora, de cómo descubrió que un tipo de té de hoja de pitanga calmaba a los enjambres más bravos. Mi sabiduría, que mi familia llamaba manía de viejo, allí era tratada como ciencia, como un tesoro a ser registrado. Poco a poco, la soledad fue dando paso a un sentimiento nuevo. Los alumnos me adoptaron. Me llamaban profesor Amador. Me traían café al laboratorio. Me invitaban a almorzar en el comedor universitario. Y lo mejor de todo, me escuchaban. Se sentaban a mi alrededor y me pedían que contara las historias de la finca, de la vida en la sierra. Para ellos, no era un viejo, anticuado. Era un libro vivo, un eslabón con un mundo que solo conocían a través de las pantallas de sus ordenadores. Yo, que fui llamado incapaz por mi propio hijo, allí me convertí en un maestro, un mentor. Y ese intercambio, esa sensación de ser útil de nuevo, fue el mejor remedio para la herida de mi alma. Nuestro proyecto creció. Con el conocimiento de ellos y mi experiencia,
Logramos hacer lo que yo solo nunca podría: multiplicar el linaje de la abeja diamante. Creamos nuevas reinas a partir de la que salvé. Cada nueva reina era una victoria, una promesa de futuro. El objetivo ya no era hacer la miel rara, sino salvar la especie. Comenzamos a reintroducir las nuevas colonias en otras reservas, otros parques, esparciendo la semilla de aquel mi pequeño santuario por todo el país. Mi trabajo, que antes era del tamaño de mi finca, ahora ganaba una dimensión que ni en mis sueños más optimistas podría haber imaginado. Mi herencia estaba a salvo, y entonces viajé. Yo, que nunca había ido mucho más allá de la capital del estado, me subí a un avión. Fui a un congreso de ecología en el Nordeste. Me dijeron que preparara una presentación, con diapositivas, con gráficos. Dije que no sabía hacer eso. Subí al escenario con una cajita de abejas vacía en la mano y simplemente comencé a contar mi historia. Hablé de flora, del olor de la tierra, del sonido de las abejas, del dolor de oír a mi hijo llamar a mi legado moscas. Cuando terminé, el auditorio entero, lleno de científicos y doctores, se levantó y me aplaudió de pie. Aquel día entendí que mi historia no era solo mía, era la historia de mucha gente. No cambié. Seguí siendo el amador de siempre, con mis camisas sencillas, mi manera tranquila de observar las cosas. Pero algo dentro de mí se acomodó. Aquel sentimiento de ser un dinosaurio, una pieza de museo, desapareció. Descubrí que tenía un lugar para mí en el mundo nuevo. No era un lugar de poder o de dinero, era un lugar de respeto, de sabiduría. Encontré una nueva colmena, una colmena de gente, de jóvenes, de ideas, una colmena que me acogió, que me protegió y que me dio la oportunidad de transformar mi dolor en la miel más preciosa de todas, el conocimiento. Claro que echo de menos aquello. Echo de menos pisar el césped mojado de rocío por la mañana. Echo de menos el sabor del agua de mi manantial. Echo de menos el silencio que solo la sierra tiene. Pero mi vida no se quedó atrás. Lo que hace que un lugar sea sagrado no es la tierra, sino la vida que pulsa en ella. Y la vida que más amaba, el corazón de mi santuario, la traje conmigo. No perdí mi casa, simplemente cambié mi trabajo de dirección. Y descubrí que un guardián, cuando es necesario, aprende a construir un nuevo nido, sin importar dónde esté. Lo importante es mantener viva a la reina. La noticia de mi venganza no llegó por teléfono. Llegó por la pantalla de un ordenador que uno de los alumnos me mostró. El titular era grande, ruidoso: IBAMA embarga obra y aplica multa millonaria a varón del agronegocio en la Sierra Catarinense. La foto mostraba los tractores de Claudio parados, embarrados, frente a la entrada de mi antigua finca. La imagen de ellos, tan poderosos, ahora inertes e inútiles, no me trajo alegría. Sentí un cansancio profundo en el alma. No era una victoria para celebrar, era solo la consecuencia natural de quien desafía a una fuerza mucho mayor que la propia codicia. La naturaleza no se venga, amigo mío, simplemente se defiende, y sus leyes son más antiguas y más severas que cualquier contrato firmado en una notaría. Fue la doctora Elena quien me explicó los detalles, con una copia del expediente en la mano. Años atrás, con su ayuda, yo había presentado una solicitud en el Ministerio de Medio Ambiente. Conseguimos la catalogación del área como Santuario Ecológico para la Preservación de Polinizadores Nativos. Era un documento simple que quedó guardado en un cajón en Brasilia, pero con la fuerza de una muralla. La ley prohibía en toda aquella área la remoción de la vegetación nativa y el uso de cualquier tipo de agrotóxico. El papel que yo firmé traspasaba la posesión del terreno, pero no podía anular la ley que protegía la vida que habitaba en él. Compraron la tierra, pero la tierra no estaba en venta. Y entonces él apareció, Vinicius. No me buscó en mi cuarto, en mi rincón. Me encontró en el laboratorio, en medio de mi nuevo mundo. Estaba explicando a un grupo de estudiantes cómo la danza de una abeja indica la distancia exacta de una floración. Cuando levanté la vista, él estaba allí, parado en la puerta. Parecía más pequeño, más delgado. El traje caro estaba arrugado, la barba sin hacer. Los ojos, antes llenos de una certeza arrogante, ahora estaban perdidos, asustados.
Miró a su alrededor, a los microscopios, los ordenadores, los jóvenes que me miraban con respeto, y se dio cuenta de que aquella no era la cabaña de un viejo derrotado. Estaba en territorio extranjero. Se acercó lentamente, sin saber qué decir. Balbuceó un papá. Dijo que me había buscado, que se había preocupado. Una mentira débil, que no se sostenía. Su preocupación no era por mí, era por su propio pellejo. No respondí. Simplemente continué limpiando una lámina de vidrio, dejando que el silencio pesara entre nosotros. El silencio que antes era mi arma de defensa, ahora era mi poder. Él, el hombre de las palabras rápidas, de los negocios, se había quedado sin guión. Y yo, el hombre del silencio, era quien controlaba la conversación sin necesidad de decir una sola palabra. El mundo, de hecho, había dado un vuelco, y él estaba por primera vez en el lado más débil. Finalmente, la verdad salió, a trompicones, desesperada. La multa era impagable. El nombre de la familia del suegro estaba por los suelos, los negocios paralizándose. El paraíso que compraron por nada se convirtió en un pantano legal, una trampa financiera. Y entonces vino la petición, la súplica, que retirara la denuncia, que firmara otro papel, un documento diciendo que la catalogación era un error, que no existía ninguna abeja rara allí. Él todavía creía que el mundo se resumía a eso, a papeles, a firmas. No entendía que lo que yo había protegido no era una formalidad, era la vida misma, y la vida no se revoca con un plumazo. Escuché todo, hasta el final, sin interrumpir. Dejé que vaciara toda su desesperación frente a mí. Cuando terminó, exhausto, solo hice una señal con la cabeza. «Ven conmigo», le dije, y lo llevé en silencio hasta el invernadero climatizado, el nuevo hogar de mi reina. Me siguió como un niño, sin cuestionar. El aire allí dentro era cálido, húmedo, lleno del zumbido de miles de vidas trabajando en armonía. Era un sonido que no oía desde la infancia, y que quizás nunca había escuchado de verdad. Lo guié hasta la gran colmena de observación, con su pared de vidrio. Señalé el movimiento frenético que había dentro. La reina, majestuosa, depositando sus huevos. Las obreras, limpiando, construyendo, alimentando. La danza incesante de la vida. «¿Ves, hijo mío?», le dije con la voz más calmada que pude encontrar. «Esto de aquí es el futuro. Un futuro que estamos esparciendo por todo el país. Una herencia que no tiene precio». Miró a las abejas, luego a mí, con los ojos llenos de una confusión que era casi dolor. Y entonces lo miré fijamente a los ojos y le devolví la palabra que un día me arrojó como una piedra. «¿De verdad quieres que destruya todo esto solo por unas moscas?» Mi pregunta quedó suspendida en el aire cálido y húmedo del invernadero, flotando junto con el zumbido de 1000 abejas. Moscas. Al oír su propia palabra, dicha con mi voz, Vinicius retrocedió un paso, como si hubiera recibido una bofetada. Vi en sus ojos por primera vez una chispa de vergüenza. La palabra que él usó como arma para humillarme ahora volvía a él como un espejo, mostrando el tamaño de su propia ignorancia. No respondió. Solo se quedó mirando el cristal, aquella vida pulsante que él por tan poco casi destruyó. Allí, ante la prueba viva de su error, finalmente se quedó sin argumentos, sin defensas, sin la protección del dinero de su suegro. Estaba desnudo, ante mí y ante su propia insensatez. No insistí. La lección ya estaba dada. Lo dejé allí, conversando con su propio silencio, y fui a un rincón del laboratorio donde tenía una pequeña cafetera. Empecé a preparar un café, como hacía todas las mañanas de mi vida. El ruido del polvo cayendo en el filtro, el aroma que subió cuando el agua caliente pasó por él, eran gestos antiguos, gestos de paz, de rutina, un ritual que me conectaba de nuevo conmigo mismo, que me recordaba que, en medio de cualquier tormenta, todavía existe el consuelo de un café recién colado. Era una manera de traer un poco de mi viejo mundo a ese conflicto, de crear una pausa, un lugar para respirar antes de cualquier decisión. Me siguió, sin hacer ruido, y se sentó en una silla en un rincón, encogido. Parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos.
Cuando el café estuvo listo, su voz salió baja, quebrada. No lo sabía, papá. Juro que no lo sabía. Y le creí. Realmente no lo sabía. No por maldad pura, sino por una ceguera que él mismo cultivó. La ceguera de quien solo aprendió a ver el mundo a través de las cifras, de las ganancias. Nunca supo el valor de una abeja, de un árbol, de un río. Y ahora, la cuenta de esa ignorancia había llegado, y era demasiado alta para que él la pagara. La cuestión era, su arrepentimiento era por la vida que despreció, o por el dinero que perdió. Y entonces el dilema se instaló en mi pecho, pesado como una piedra. Miré a mi hijo, aquel hombre que era un extraño para mí, pero que aún llevaba mi sangre. Y una parte de mí, la parte que es padre y que nunca muere, sintió una punzada de compasión. El instinto de extender la mano, de ayudar a levantar al hijo que ha caído, por mucho que la culpa de la caída sea suya. Ese instinto gritaba dentro de mí. Podría escribir una carta, quizás, explicar la situación, pedir alguna clemencia, intentar aminorar el perjuicio, salvar a mi hijo de la ruina completa. El pensamiento se me ocurrió y me asustó, pero en el otro lado de la balanza, el peso era inmenso. Pensé en Flora, en la promesa que nos hicimos el uno al otro, de ser los guardianes de aquel pedazo de tierra. Pensé en las abejas diamante, en ese linaje frágil que dependía de mi protección. Pensé en la doctora Elena, en los alumnos, en la confianza que depositaron en mí. Mi legado ya no era una historia de familia, se había convertido en algo más grande. Ayudar a Vinicius significaría quizás traicionar todo eso. Significaría decirle al mundo que el contrato de un hombre codicioso es más importante que el contrato silencioso que tenemos con la propia vida, con el futuro del planeta. Serví el café en 2 tazas sencillas de laboratorio. Puse una frente a él, sin decir nada. El vapor subía, mezclándose con el silencio incómodo que se había instalado entre nosotros. Sostuvo la taza con ambas manos, como si buscara allí algo de calor, algo de consuelo. Bebimos el café en silencio. Cada sorbo parecía amplificar el tamaño de la decisión que estaba suspendida entre nosotros. No se trataba solo de perdonar o no perdonar a un hijo. Se trataba de elegir qué mundo quería validar. El mundo de él, de contratos y tractores, o el mío, de zumbidos y paciencia. Sostuve mi taza, sintiendo el calor familiar en mis manos callosas. Mi mirada se perdió por la ventana del laboratorio, viendo el sol del atardecer golpear los edificios de la universidad. La verdadera riqueza, pensé, no es la tierra que poseemos, sino lo que elegimos cultivar en ella. Vinicius y su suegro eligieron cultivar soja y dinero. Flora y yo elegimos cultivar flores raras y vida, y ahora la cosecha de cada uno estaba siendo servida. La de ellos era amarga, una cosecha de multas y vergüenza. La mía era silenciosa, pero se estaba esparciendo, volando a otros jardines, garantizando el futuro. No le di una respuesta. Las palabras en ese momento no servirían para nada. En su lugar, saqué del bolsillo de la chaqueta la cajita de madera vacía, el arca que salvó a mi reina. La puse sobre la mesa entre nuestras 2 tazas. El débil olor a cera y propóleo todavía estaba allí, un olor a propósito. La caja era mi respuesta. Simbolizaba la elección que hice la noche de aquella lluvia, salvar lo que estaba vivo, lo que era esencial, y dejar atrás la cáscara, vacía. El dilema ya no era mío. El dilema ahora era suyo, entender el valor de aquella caja vacía. Miré la caja, luego a mi hijo, salvar al hombre y arriesgar un legado, o dejar que la dura consecuencia le enseñara la lección que yo fallé en enseñar. El perdón cura a quien perdona, dicen, pero un perdón fácil no enseña nada a quien se equivocó. Di un último sorbo a mi café. El sabor era amargo, como a veces es la vida, pero también era fuerte, despierto. Dejé la taza en la mesa, al lado de la caja vacía, y dejé la pregunta en el aire para él y para su conciencia. ¿Esta historia tuvo sentido para ti también? Cuéntame, ¿tú habrías perdonado?